Carta a los Efesios. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana te damos gracias que nos permites estar en tu iglesia que tú compraste con tu sangre. Permítenos escuchar esta introducción a la carta a los Efesios para que seamos edificados y tengamos un primer panorama de lo que vamos a estar hablando parte de todo este año, que es la carta a los Efesios. Es una carta del apóstol Pablo. Es una carta muy práctica, es una carta que nos va a ayudar muchísimo a nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a través del poder de tu Espíritu Santo a escucharla, a entenderla y a ponerla en práctica. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, antes de comenzar esta carta quiero darles un pequeño ejemplo de la gran importancia que es la escuelita dominical en cualquier iglesia cristiana evangélica. Hay veces que nosotros no la tomamos tan en cuenta, pero es muy importante. Ustedes saben que hay un actor que se llama Kevin Costner, ¿sí lo conocen? Este actor Kevin Costner. Dice que hace un par de meses él regresó al cristianismo. Dice, acabo de regresar al cristianismo, dice. Durante mucho tiempo anduve en el mundo, dice, pero siempre el Espíritu Santo me estuvo redarguyendo ahí en mi corazón. Ha sido un actor muy exitoso, ha tenido muchas películas ese actor. Y de la que a mí me gusta mucho es que trabajó con Anthony Quinn, que ya murió, con otro actor que es el Chiquilín, un grandote que era luchador en la época de oro de los 60s. Y ahí salió Kevin Costner. Creo que se llama La Revancha, la película. Ha hecho muchas. Y entonces él dice que uno de los puntos que más recuerda es que él estuvo en la escuelita dominical porque su mamá es de la línea bautista. Y saben que ellos también le dan mucho énfasis en la escuelita dominical. Entonces me dio gusto la noticia, pero dice que él ese retorno que él siente es porque el Espíritu Santo le estuvo recordando durante mucho tiempo y un día dice que regresó otra vez al Evangelio. Entonces parece ser que ya empieza otra vez a congregarse, piensa estar en una comunidad cristiana y que Dios lo lleve a la estatura de varón perfecto. Lo que no sabemos es si va a seguir actuando o no va a seguir actuando, eso no lo ha dicho, ¿verdad? Pero entonces es muy importante la escuelita dominical. Bueno, introducción a la carta a los Efesios. Ahí vayan anotando. Vamos a ver algunos puntos, nada más se los doy de introducción. Vamos a ver el contexto histórico de la carta, el tema y el propósito de la carta. Les voy a dar un resumen de la carta. Voy a hablar de un pequeño bosquejo. Les voy a dar una vista panorámica de la carta, como si estuviéramos viéndola así del cielo. Y vamos a ver los temas doctrinales y las palabras claves también de algunos pasajes en su momento. Esto es importante porque todo este año voy a estar predicando esta carta. Todo este año voy a estar predicando esta carta. Me pidieron que predicara una carta. Puedo predicar una carta completa. Iba a predicar Apocalipsis, pero dije no. Esta carta, vamos a empezar por esta carta. La ciudad de Efeso, de acuerdo al mapa antiguo de Roma, se encontraba al norte de Colosas y al sur de Pérgamo, y al oeste de la ciudad de Atenas, en la provincia de Bitinia. Mira, hace algunos años hubo ahí una olimpiada ahí en Atenas. Entonces, cerca de ahí estuvo ahí la ciudad de Éfeso. El título de la carta dice claramente a los Efesios. Su autor es el apóstol de los gentiles Pablo, como lo indica el 3.1, anótalo ahí, yo te lo leo. Dice ahí, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesús, por vosotros los gentiles. Hago una pequeña pausa aquí. Resulta curioso que Pablo, siendo un apóstol
tan erudito, tan preparado, políglota, discípulo de Gamaliel, un hombre muy prominente de su época, en vez de mandarlo a los judíos, el Señor lo toma y lo manda a los gentiles, les da la mejor parte. Y si tú ves ahí el Nuevo Testamento, hay algunas cartas de Pedro, hay el Evangelio de Juan, pero Pablo escribió muchísimo. Y lo curioso es que las cartas que escribió él nunca imaginó que lo que estaba escribiendo iba a ser autoritativo después de su muerte. Él nunca se dio cuenta, él no se escribió las cartas. Y ahora estas cartas, ¿cuánto nos edifican a nosotros? Su audiencia, es decir, ¿a quién la dirigió Pablo? A los gentiles de la ciudad. ¿Quiere decir que mayormente eran no judíos los que vivían en Efeso? Así es. Dice, posiblemente a otras iglesias de Asia también. Hay una posibilidad, no se sabe, como lo indica el 1:1 ahí mismo en la carta. Te la leo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, si tú te acuerdas, se nombra el abortivo, porque fue llamado hasta el último. Él no se considera un apóstol, sin embargo Dios lo llama y lo envía a los gentiles. Y él dice, bueno, yo soy el último de los apóstoles, dice, aunque yo mismo me considero como el abortivo. La iglesia tenía una relevancia importante en la historia y en la geografía, tanto que Cristo dirige unas palabras 35 años después en Apocalipsis 2:1. ¿A quién se las dirige? A la iglesia de Efeso, ahí en el Apocalipsis 2:1. Le dice el Espíritu Santo a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. En ese tiempo, fíjate, había 7 iglesias ahí. Pablo fundó 7 iglesias ahí en Asia Menor a través del Espíritu Santo. Y aquí dice que había un ángel en cada iglesia. Actualmente en cada iglesia evangélica hay un ángel. El Señor envía ángeles a cuidar, a proteger, a escuchar y a otras cosas posiblemente. No lo sabemos, pero cada iglesia tiene ahí un ángel. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí continúa el mensaje. Esto se lo dijo 35 años después de haber sido fundada, mira. Los eruditos en la historia sagrada no se ponen del todo de acuerdo en cuanto a la fecha exacta de su origen. Esto lo vamos a ver en todas las cartas, no nada más en una determinada carta. Vamos a ver que unos autores dicen en tal fecha, otros autores en tal fecha, pero podemos llegar ahí a una mediación, una aproximación que nos puede ayudar. Algunos dicen que fue en el año 61, otros en el 70, otros en el 72. Lo que sí se sabe que fue escrita desde Roma por Pablo al final de su primer encarcelamiento. ¿Quién ha estado en una cárcel? De visita, una cárcel de visita. ¿Es agradable, Magdiel? No, no es agradable. Ahora imagínate una cárcel en la antigüedad que eran terriblemente frías, heladas, eran unas mazmorras totalmente insalubres, eran sobresaturadas. Y ahí estaba Pablo, y muchas de sus cartas las escribió desde la cárcel, y las escribió para animar a los que estaban afuera. Y hay veces que nosotros estamos en condiciones, pero en buenas condiciones, y no estamos rindiendo como deberíamos de rendir. Y sin embargo Pablo dice, no, dice, para que vean el poder del Espíritu que hay en mí, dice, gracias a Dios, les voy a animar, les voy a enviar una carta para animarlos. Y nosotros ahí con una pruebita, 2 pruebitas, estamos ahí como que nos andamos cayendo y como que sí, como que no. El Señor dice, no. Qué testimonio de este hombre, la verdad. Qué testimonio del apóstol Pablo. Resulta difícil saber si la carta de Pablo fue a la iglesia
de manera directa escrita o determinada o dirigida a otras iglesias de Asia. Porque acuérdense que cuando llegaban las cartas, ¿saben qué hacían? Se leían completas todas. Solo predicadores como Pablo, como Apolos, quizás como Timoteo eran los que podían predicar algún pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, pero cuando llegaba una carta a una iglesia, miren, acaba de llegar esta carta, vamos a leerla, y la leían completa en público. Así era en la antigüedad, y nosotros ahora predicamos versículo a versículo porque hay una riqueza ahí gigantesca. Efeso fue la iglesia más importante de Asia. Escucha esto, fue la iglesia más importante de Asia y la que el apóstol Pablo conocía más. Más adelante lo vas a saber por qué. Normalmente, cuando tú militas en una iglesia por un tiempo y luego por razones de trabajo de tu esposo o de tu esposa, te tienes que cambiar a otro domicilio, a lo mejor a unos 50 o 100 kilómetros de donde vivías antes, y llegas ahí a ese lugar y te empiezas a adaptar y te cuesta trabajo, y luego tienes cierta añoranza por tu iglesia. Es perfectamente normal porque amas al pastor, amas a los hermanos, y Pablo conocía bien la iglesia de Efeso, la conocía muy bien. Esta iglesia fue levantada por el Espíritu Santo usando a Pablo de manera muy rápida. Utilizó ahí a Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo salió a su segundo viaje misionero, levantó esa iglesia. Y como te dije antes, estaba constituida primordialmente por gentiles. Nosotros somos gentiles. No nacimos en Israel. No tenemos sangre judía. Somos gentiles. Sin embargo, la carta, cuando la vayamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que de un solo pueblo hay creyentes del Antiguo Testamento, hay creyentes del Nuevo Testamento, y aquí hay creyentes del Antiguo Testamento que no fueron judíos, pero creyeron, y aquí hay no judíos, pero que hemos creído. Y de los dos hizo Cristo un solo cuerpo, misteriosamente, en amor, nos hizo un solo pueblo para su gloria. Ya no hay acepción de personas. Ya no hay ventaja si eres judío o eres gentil. ¿Estás en Cristo? Gloria a Dios. ¿Que me tengo que hacer la circuncisión? No me tienes que circuncidar. Circuncídate el corazón. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso sí. Pablo dejó ahí a Priscila y Aquila. Ahí los dejó, fortaleciendo a la joven iglesia. Estuvo predicando ahí, como más adelante te lo voy a decir, un tiempo. Porque esa ciudad, cuando llegó Pablo, ¿sabes cómo la encontró? Bajo el poder hipnótico de la idolatría. Como lo estamos hoy. Hoy es 1 de febrero. Mañana es Día de la Candelaria. Y estamos bajo el poder hipnótico de la idolatría. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana vamos ahí tenemos a nuestro santo niño Dios, lo vamos a bañar, lo vamos a cambiar, le ponemos ahí los chones, le ponemos ahí todo en la vestimenta, lo vamos a arrullar, lo vamos a pasear, y toda la gente hace una serie de cosas y gasta un dineral. Va y compra tamales y los reparte. La familia se junta y los más religiosos hacen un novenario o hacen la letanía completa de Aves Marías y Padres Nuestros. Y algunos, acabando, pues también le entran al tequila para que amarre la fiesta, porque están contentos por el niño Dios. De ese mismo poder hipnótico está sometida toda la humanidad. Así encontró Pablo la ciudad de Éfeso en ese tiempo, pero con otros dioses de ese tiempo. Mira, ve a Hechos 19, 33, 35.
un poder hipnótico, idolátrico, satánico. Hechos 19, 33, 35. Mira este pasaje. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, que era un prominente judío, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. O sea, todo el pueblo, ¿eh? Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana, fíjate, guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen vendida de Júpiter? Vendida de Júpiter. Mira, ahí encontramos dos deidades. Y para quitarlas, hace muchos años se juntaron varias iglesias evangélicas un 12 de diciembre y andaban dos avionetas ahí a un lado de la villa y andaban aventando el plan de salvación a todos los que estaban abajo, en la villa. Y entonces estaban cayendo y pensaron que era la iglesia católica la que estaba enviando y se alegraron. Y cuando veían los panfletos que caían, decía el plan de salvación y traía todas las citas y todo. Cuando llegaban abajo, agarraban y los rompían y los quemaban. El poder hipnótico de la idolatría. Tú tratas de decirle a alguien que cambie su mente, que cambie su espíritu, que ponga atención a la escritura y que trate de confiar en ella, que es difícil salir del sistema idolátrico, porque no lo van a entender. Es tan potente que puede ser que ya estés en una iglesia evangélica y todavía traigas un zumbidito ahí de muchas cosas del pasado, porque es un poder fuerte. Aquí cuántos dioses tenemos, cuántas diosas, la Santa Muerte, San Judas, la Virgen. ¿Quién? La Guadalupana, pues sí, ahí está. Entonces, y para quitarlas, para derrumbarlas. Después, regreso, dice ahí Pablo, después en su tercer viaje misionero, pastoreó la iglesia por 3 años. Fíjate, esa iglesia de Efeso tuvo a Pablo 3 años como su pastor, su maestro, su predicador. Nosotros llevamos 2 años, 1 mes aquí en esta iglesia. Y Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Qué privilegio de haber sido escuchar sus predicaciones de Pablo. A mí me hubiera gustado escucharlas. No sé a ustedes, pero qué increíble. La ciudad en estos años tenía probablemente, dicen los estudiosos, 250,000 habitantes. Era una ciudad pues, mediana, compuesta, como te dije antes, por gente no judía. Efeso era un centro de mucho comercio, que se comerciaban de todo: carne, pescado, piedras preciosas, telas. Había ahí un intercambio de muchas cosas: frutas, verduras, semilla. O sea, no era cualquier ciudad, era una ciudad que tenía mucho comercio. Por ello toda Asia llegó a conocer el Evangelio de Jesús por todos los que Pablo discipuló. Mira, el sistema que tenía Pablo, tenía un sistema que decía, mira, con que cada discípulo produzca otro discípulo, eso es muy bueno. Si nosotros nos contáramos cuántos somos aquí ahorita y cada uno pudiera traer una persona a la iglesia, se duplicaría. Procuremos traer un invitado a la iglesia para que escuche la palabra. Procuremos traerlo. Cuando Pablo salió de la ciudad, dejó a Timoteo, lo preparó y dejó a Timoteo, su discípulo y joven pastor. Y Timoteo se involucró 1 año y medio con la iglesia, predicando y gobernando la iglesia.
Y de ahí parece ser que siguió adelante Timoteo. Pablo no corrige los problemas doctrinales de la iglesia, pues tenía mucho conocimiento teológico esa iglesia. Mira, era una de las pocas iglesias Éfeso que bueno, tenían a Pablo, ¿no? Ahí, quiere decir que tenían una doctrina, pero bien derechita. Pero tenían un problema, les faltaba amor. Y así hay muchas iglesias que tienen mucho conocimiento, conocen las doctrinas, pero les falta amor. Pero Pablo les invita a que caminen en amor, como vamos a ver adelante. Por eso lo que les hace más adelante es indicarles que vivan lo que han aprendido, lo que vimos ahí en Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y aquí también hago una pequeña pausa, porque hacer todo esto en la iglesia es fácil, no es tan difícil. Lo difícil es caminar como creyente en nuestro centro de trabajo, en la calle, en la escuela, en la ciudad, donde andemos. Eso es lo difícil, porque en la iglesia no es tan difícil ser creyente. Lo difícil está allá, donde está la tentación, donde el diablo tiene más oportunidad de meterte ahí una trampita. Ahí es lo difícil. La iglesia tenía un conocimiento vasto de las doctrinas, dado que ahí predicaron Pablo, Aquila, Apolos y Timoteo. Fíjate nada más. Es como si aquí estuviera, no sé, MacArthur, Tolopilo, Godoy, Evis Carballosa. ¿Qué tal? Que tuvieras 4 de esos pastores y uno cada dominguito. ¿Cómo estaría la iglesia? ¡Qué doctrina! ¿Y saben qué le pasó a la iglesia? Por esto le entró orgullo. Nosotros como iglesia debemos evitar esto. Podemos ser una iglesia muy crecida, que tenemos mucho conocimiento bíblico, pero esto no nos debe llevar al orgullo. Debemos caminar en humildad, no porque tengamos mucho conocimiento. Hay iglesias que vamos a encontrar que hasta te pueden hacer el feo, porque llega uno nuevo y, no, pues que me va a enseñar, que va a saber. Nosotros somos la iglesia de la gracia, fulana de tal, y nosotros somos la vanguardia, y no, no debemos caminar así. Debemos tener humildad. Regreso, ahí predicaron Pablo, Aquila, Apolos y Timoteo. Usted podrá imaginarse el agasajo de tener tan importantes predicadores de la época. Les entró orgullo. Tenían mucho conocimiento, pero poco amor los unos por los otros, y a veces más difícil hacia los incrédulos. Primera Timoteo 1:5, anótala ahí. Describe Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí Pablo les hace un énfasis, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el caminar que le estaba pidiendo Pablo a Timoteo que ministrara ahí en la iglesia. Sí, tienen mucho conocimiento, tienen mucho crecimiento, pero no se olviden del amor. Y nos lo dice también a nosotros mismos, no se olviden del amor. En los primeros 3 capítulos de la carta se nota el orgullo de muchos miembros en la iglesia, debido al conocimiento obtenido por gracia, y no solo eso, sino que su posición delante de Cristo. Fíjate, ellos habían conocido que la iglesia era la máxima autoridad, que su cabeza era Cristo y que era baluarte y columna de la verdad. Y entonces decían, hoy que estamos en la iglesia, sí, pero no porque estés en la iglesia vayas a permitir que se te suban los humos ahí, que ya te sientas muchísimo, sino que debes de caminar en humildad, como cualquier ser humano. Esto debido al conocimiento que habían obtenido por gracia, y a veces se nos olvida esto, hermanos, esta gracia. Todo lo que tenemos actualmente
tu casa que tienes, el coche si lo tienes, el trabajo que tienes, lo que comes, lo que vistes, lo que te pones, bueno, hasta la pasta de dientes que usas, todo es gracia. Porque si nosotros le dijéramos, Señor, dame lo que me pertenece, nos va a decir el infierno completito para ti. Todo es gracia. Y a veces se nos olvida que no lo merecemos y que todo lo que recibimos en la iglesia es simplemente un regalo especial, limpio y puro de parte de Dios. Y no solo eso, sino que su posición delante de Cristo, como lo dije antes, y por tal motivo, 35 años después, Cristo exhorta a la iglesia severamente. Entonces ya le dice, ahora, aunque tienes mucho conocimiento, ya corregiste el amor, te falta algo más. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Te acuerdas de ese primer amor? ¿Te acuerdas de aquella persona, varón o hermana en la fe, que te habló de Cristo y que en ese momento el Espíritu Santo tocó tu corazón, tocó tu mente, te arrepentiste, creíste y buscaste del Señor? Y que en esos primeros años, ¿cómo caminaste? ¿Cómo caminaste en ese primer amor? Es algo increíble. Pues esta iglesia de Éfeso había entrado en orgullo. Pablo exigía que se acabara el orgullo. Se había olvidado del amor y se había olvidado de ese primer amor, de ese primer enamoramiento que tenía hacia Cristo también. Y entonces, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay veces que nosotros también podemos descuidar este punto, de que tuvimos un primer amor y nos hemos enfriado en ese primer amor. Ya no tenemos el mismo ánimo, para que me entiendan, sino que ¿saben qué empieza a surgir ahí? La monotonía. No convirtamos, hermanos, nuestro venir a la iglesia en algo monótono, sino siempre esperando una frescura. Esto en parte sucede, les voy a decir por qué. Algunos aquí quizás no estén de acuerdo conmigo, pero digo, yo lo he observado, yo lo he visto. Es porque los sermones no son frescos, porque los sermones, a veces los repiten los pastores. Los pastores no debemos repetir los sermones. Cada sermón debe ser diferente, cada domingo debe haber algo diferente. Nunca podemos repetir un sermón. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que la iglesia no pierda ese primer amor. Que siempre esté, ¿ahora qué vamos a aprender? ¿Ahora qué nos van a enseñar? Regreso. Pablo quería que vivieran lo que ya sabían, lo que se les había predicado, que no fueran solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, que practicaran su vida cristiana en un mundo lleno de idolatría, porque así estaba el mundo. Y el mundo ahorita está igual, está lleno de idolatría. Y así se nos pide caminar, aunque veamos y oigamos y no nos agradan muchas cosas, pero tenemos que pelear contra la idolatría. ¿Cómo? Con una actitud, mostrando las escrituras, de las dos formas. El propósito de la carta era que Pablo les estaba animando a evidenciar una vida amorosa los unos con los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo los he amado. Ese es un gran testimonio a un mundo lleno de idolatría. Y te voy a decir algo que a lo mejor te va a molestar, pero es una realidad. En los grupos satánicos, como las logias masónicas, entre ellos como grupo, se aman y se ayudan más, a veces más que los cristianos. Son satánicos. Son capaces de dar la vida unos por otros. Estudian más que nosotros. Tienen convicciones más que nosotros. Y son satánicos.
Y nosotros que somos cristianos, ay, todos fríos, todos, ahora sí, ahora no, mañana. No podemos ser así. Debemos estar pero bien convencidos. Y eso nos debería de avergonzar, esa actitud. Por eso Pablo le sucede lo mismo. Lo escribió con un propósito, a evidenciar una vida amorosa los unos con los otros. Y su lugar en el propósito de Dios como iglesia crecida en conocimiento. Si tú estás en una iglesia de sana doctrina, donde tienes un conocimiento, tienes una vida con mucho propósito. ¿Qué vas a hacer con todos esos estudios bíblicos, con todos esos sermones que tienes? Porque ya te tienen una carpeta como de este pelo, ¿eh? Y luego dices carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, y ahí están bien chidas. ¿Cuándo has enseñado un solo tema de tus carpetitas? Has ido con una tía, mira tía, tenemos aquí un estudio bíblico que debemos de, te lo vengo a traer, lo traigo sintetizado, tía. Ahí te va, mira, 5 cositas, nada más, 20 minutos te voy a quitar, tía. O a una vecina, a un compañero de trabajo, a tu mejor amigo le has predicado, le has echado una llamada telefónica, oye, Samuelito, ¿cómo estás, amigo? Bien. Oye, ¿cuándo podemos echar un cafecito? ¿Cómo está el día? Ese día nos vemos. Vete preparado, te tengo una sorpresa. ¿Qué tal tus amigos, tus amigas? ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes crecimiento? ¿Tienes buenos predicadores? ¿Tienes una papa caliente ahí? A ver cuánto tiempo la aguantas. Resumen, del capítulo 1 al 3, ahí voy anotando. Pablo indica a la iglesia que Dios por su propia voluntad y para su gloria los había predestinado a toda la iglesia sin mérito personal alguno, lo mismo que a nosotros. Adoptándolos como hijos suyos en Cristo, nosotros somos adoptados, injertados en el plan de salvación, dándoles toda bendición espiritual y sellándolos con el Espíritu. Lo mismo a nosotros, fíjate. Tú estás sellado como creyente por el Espíritu Santo. Sellado. Los ángeles ven el sello, los demonios ven el sello. Para garantizar a la iglesia su glorificación final. El sello es la garantía de que un día vamos a ser glorificados con Cristo. Les deja muy en claro que la salvación no es por mérito personal. En el judaísmo, algunos piensan que es por obras. En el catolicismo igual, dice, pues, ay, voy a hacer muchas obras buenas para irme al cielo. Voy a darle un chequezote al Teletón y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, no te vas a ir al cielo por eso. Ah, entonces me voy a la ciudad de Jerusalén porque ahí es la puerta del cielo y voy a estar cerquita a ver cuando la abran ahí me meto. No es tampoco así, con ese sistema no es así. Sino que vino de Dios mismo. Esta salvación Dios no nos la dio. Es más, ni siquiera nos preguntó, oye, ¿quieres ser salvo? ¿Te gustaría ir al cielo? No te preguntó. Si Él puso tu nombre en el libro de la vida, ahí estás. Dios te va a llamar, te va a justificar, te va a santificar y un día te va a glorificar. ¿Te guste o no te guste? Tú te estás oponiendo, te opones, pero el Señor dice, no te pongas. De todas maneras vas a ir. Y lo que yo te voy a mandar a hacer, lo vas a hacer. Si no lo quieres hacer, bueno, pues ahí, dale una leidita a Jonás para ver si quieres o no quieres, pero mejor flojito y cooperando. Esto es de gran agradecimiento de parte de Pablo, porque Dios dio todo para con ellos, porque les recuerda que estaban muertos en pecados y delitos bajo una gran idolatría. ¿Tú te acuerdas de tu vida pasada antes de Cristo? ¿No? Hasta vergüenza nos da a veces, ¿verdad? Un poquito. A mí me da vergüenza, pero si alguien viene en mi cara y me dice, oiga, usted era así, 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 sí, el que te lo dijo dice la verdad. Así vivía, pero ahora que estoy en Cristo ya estoy arrepentido.
Dios fue quien les dio la nueva vida en Cristo. Esta nueva vida que tú tienes también te la dio el Señor, te la dio el Padre. La salvación es por gracia pura, lo sabemos, y aún dándoles la fe sobrenatural, el arrepentimiento y la unión con el pueblo judío. Mira todas estas tres cosas. Esa fe sobrenatural, el arrepentimiento y aún la unión con el pueblo judío, Dios nos la dio también a nosotros, dentro del plan de salvación. Es decir, tomó en cuenta a los gentiles para vida eterna. Esto no les cabe en la mente a ningún judío. No le cabe en la mente a ningún judío. ¿Cómo es posible que a esos nos dicen perros, cerdos? Tú entras, es más, difícilmente entrarás a un Bet Midrash judío. Difícilmente vas a entrar ahí en Polanco. Tienen guardias de seguridad para entrar a un Bet Midrash. Tienes que entrar por invitación y te preguntan ahí, ¿cuál es la clave para entrar? Y te dan una clave, porque no puedes entrar nada más porque sí. Y ya entras, las mujeres de un lado, los hombres de otro lado. Y el Señor dice, no, yo no hago acepción de personas. Yo ya tengo a los que son salvos. Conozco sus nombres y sé cómo los voy a salvar. Sé cuándo los voy a llamar. Sé de qué manera los voy a llamar. Y sé hasta dónde van a llegar su crecimiento espiritual. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y un día vamos a estar allá arriba, judíos y gentiles, creyentes en Cristo, juntos, sin acepción de personas. Esto es algo nuevo en una carta. Por eso es que los judíos no querían a Pablo. Dice, ¿pero qué estás diciendo, Pablo? Ya las muchas letras te enloquecieron. Dice, no, lo estoy diciendo la pura verdad. Y termina esta sección orando por la iglesia de Éfeso. Esto es muy importante. Los pastores tenemos que estar orando por la iglesia. Y por ello Pablo hablaba a Dios por cada uno de ellos. Luego del capítulo 4 al 6, si gustas anotar ahí, te hago otra síntesis. Pablo exhorta a toda la iglesia a vivir según el llamado de Dios, lo cual he explicado en los primeros 3 capítulos anteriores por él mismo, quitando el viejo hombre y poniendo el nuevo hombre en el poder del Espíritu. ¿Cómo te llamó Dios? ¿Tú te acuerdas? A uno los llama en una prueba. A uno los llama por medio de una enfermedad. A otros les hace manita de puerco. A otros les hace doble manita de puerco porque son más necios. A otros el Señor los trae arrastrando de un pie. Porque es que quieren, el mundo se lo quieren comer, se lo quieren acabar. Y hay una nostalgia, quieren regresar. Y el Señor nada más los agarra de una piernita y usted viene acá, Señor, y le vas a ganar a la mano poderosa de Dios. No le vas a ganar a la mano poderosa de Dios. Hay un viejo hombre que tuviste y ahora eres un nuevo hombre en Cristo. Ahora, si eres un nuevo hombre en Cristo, ¿qué tanto te estás dejando llevar por el poder del Espíritu? Tus frutos. Por tus frutos eres conocido. Por tu caminar, por tu hablar, por la forma como resuelves los problemas en el mundo real. Ahí se ve qué es lo que va a pasar. Pablo también les indica que deben de andar como hijos de luz. ¿Andas tú como hijo de luz en todas las áreas de su vida personal? Y esta relación afectará todo tu entorno, les estaba diciendo ahí, porque si tú andas en luz, afectas a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo. Pablo agrega ahí a los amos, a los esclavos de la época, porque había esclavos en esa época. Y al terminar, enseña sobre todo la armadura de Dios. Hay veces que aquí tenemos un detalle de la armadura. No me voy a meter mucho aquí, nada más es un panorama, pero hay personas que no saben que ya tienen la armadura de Dios, pero no saben usarla. Es como un niño que trae patines y apenas si puede caminar. Podría patinar, pero nadie le ha enseñado a patinar. Hay muchos cristianos que ahí tienen la armadura,
pero no la saben usar. Primero ni la conocen. Y luego, ¿cómo la van a usar? Y luego hay que entrenarse, porque como traes ahí una espada, no te vayas a dar una tasajeada ahí. No te vaya a pasar lo que a David, que le hace así Saúl. Aquí está mi espada. Y David la agarra. Ese sí, no la puedo ni cargar. Hay un personaje ahí en el YouTube que se llama Anatoly. No sé si han visto a Anatoly. ¿Saben quién es Anatoly? Es un superhombre, pero bueno, carga como 250 kilos de press de pecho. Pero no tiene una gran masa muscular. Y según anda limpiando ahí los gimnasios, y agarra las pesas, pero como si nada, con un brazo. Y luego con el otro, y luego dice, hasta se burla de los demás, le hace helicóptero, helicóptero, o sea, se da vueltas y dice el helicóptero, pero con 250 kilos, sí, y los fortachones de 2 metros no pueden. Y él está hablando por teléfono. Y luego tiene una fuerza tal que agarra las pesas desde abajo y le hace así. Y le hace así. Y anda limpiando. Todo se le queda viendo así. Si traes la armadura, hay que aprender a usarla y hay que entrenar. Pero si ni la traes, no la usas. Y luego no sabes cómo usarla. Y luego la quieres usar y la espada te queda grande porque apenas la puedes cargar. Esa espada que traes, que es la palabra de Dios, traes un arma fenomenal ahí, pero pues hay que entrenarse para traerla. Y luego dices, no, yo traigo una Thompson. No, pues qué bueno, más grandota. Entonces, no, yo traigo la MacArthur. Ah, no, pues también. No, yo traigo la de los padres de la iglesia. No, pues ahí nos vamos, ahí nos vamos. Pero ¿para qué la quieres si ni la sabes usar? No sabes usar las concordancias, no sabes usar los comentarios, el manual arqueológico que trae. ¿Para qué quieres esa Biblia si no la sabes usar? La Biblia temática de Thompson está brutal. Más de 5,000 de estudios bíblicos ahí. Cita por cita. 40 años de estudio le tocó al reverendo Charles Thompson y a su esposa anotarlas. Pero es que, pero sí la traes, no la sabes usar, papá. Sí, es una realidad. Pero bueno, o como esos que andan ahorita hay tianguis porque es domingo. Perdón hermanos, pero es para que me entiendan. Andan en los tianguis y andan con unas bermudas muy bonitas, los jóvenes. Hawaiian Tropic, OP, Ocean Pacific, y traen tenis Nike y todo. No, pues que mira, traigo los de Usain Bolt. ¿Para qué los quieres? Si ni siquiera trotas. ¿Para qué los quieres? Le traen camisas Adidas, Olympic. ¿Olympic qué? Si ni siquiera sales a caminar una hora. ¿Para qué quieres? No, pues es que me quiero ver así como ellos. Pues sí te ves, pero tu corazón está, no tienes aire, subes una escalera y así muchos cristianos. Perdón que lo diga, pero hay cristianos faroles, farolones, que cuando vienen los problemas no saben cómo resolverlos. Ay, mamita, ¿verdad? Hasta sentí ñáñaras. Bueno, regreso. Fe sobrenatural, arrepentimiento y unión con el pueblo judío. Nos tomó en cuenta a nosotros los gentiles, gracias a Dios. Y luego caminar en ese nuevo hombre, en el poder del Espíritu, con frutos del Espíritu, andar como hijos de luz, afectar tu entorno. Pablo afectó ahí porque en una sola ciudad invadió con el mensaje de salvación toda Asia. Ahí desde Éfeso, un lugar estratégico, el Espíritu Santo lo escogió y dijo, aquí voy a residir. Bosquejo, es fácil de aprender. Del 1 al 3, ahí anótale la posición privilegiada del creyente.
Del 1 al 3, posición privilegiada del creyente. Capítulos 4 al 6, la vida práctica del creyente. Si damos una vista panorámica ahí a los capítulos, puedes irlo anotando. El capítulo 1, cristianos predestinados y sellados. Predestinados, escogidos antes de la fundación del mundo y sellados. Capítulo 2, cristianos salvos por gracia y unidos en un solo cuerpo. Capítulo 3, el misterio de la igualdad de la iglesia con el pueblo de Israel. Si quieres ahondar un poco más sobre cómo Cristo unió a los judíos y a los no judíos, ahí está en el capítulo 3. Capítulo 4, andar como es digno de vocación. O sea, camina con categoría espiritual, lleno del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo. Capítulo 5, el papel del esposo y de la esposa, caminando juntos en el Espíritu. Fíjate, ambos. Capítulo 6, los padres y sus papeles, los roles de los esposos y de la esposa, y la armadura de Dios. Tú podrías decir, ¿y para qué necesito todo esto? Tú necesitas todo esto porque te voy a dejar de tarea que todos estos días leas un capítulo de Efesios, porque vamos a estar trabajando ahí para que corrobores todo esto que te he dicho. Tienes toda esta semana para leer todo Efesios. Ponte a leer Efesios y empiézate a empapar, porque vamos a ir estudiándolo versículo a versículo, y créanme que vamos a aprender mucho. Está excelente las prédicas que vamos a estar teniendo. Finalmente, ya para acabar, hermanos, temas doctrinales. ¿Qué temas doctrinales trata la carta a los Efesios? Si gustas anotarlo también, es válido. La iglesia, los santos, el nuevo hombre, la familia de Dios, los gentiles, el andar cristiano, el amor, el Espíritu Santo y la armadura. Esta es la primera introducción, voy a dar otra en su momento. Con esto yo termino la primera parte de esta introducción y vamos a la sección de preguntas.